Amigos de la vida, seguimos con la histeria, ahora en los ataques histéricos, donde mejor se demuestra la posibilidad antes mencionada de retraducir los síntomas de conversión de su lenguaje somático al lenguaje original de las palabras, es en los ataques de la gran histeria, raros por lo demás en la actualidad. Estos ataques consisten en la expresión pantomímica de historias fantásticas, a veces bastante complicadas. Son pasibles de análisis en todos sus detalles, del mismo modo en que se analizan los sueños, siendo sus mecanismos de deformación también los mismos del sueño. Interesante, ¿verdad? Bien interesante. Vale la pena recordar en qué consisten estos mecanismos de deformación: condensación, desplazamiento, representación por lo opuesto, exageración de detalles que representan el conjunto, inversión del curso de los hechos, identificación múltiple, simbolismo y selección en el sentido de la adecuación a la representación plástica. Cuando se analizan los pensamientos latentes del ataque, tal como se analizan los pensamientos latentes del sueño, a partir del sueño manifiesto, bien, vemos que representan una mezcla de elementos de acontecimientos olvidados y de historias fantásticas, soñadas, elaboradas sobre la base de dichos acontecimientos. Representan expresiones deformadas del complejo de Edipo y de derivados del complejo de Edipo. Los ataques delatan claramente a veces el hecho de que ocupan el lugar de una gratificación sexual y pueden concluir en estados que se asemejan al orgasmo. Freud comparó la pérdida momentánea de conciencia en el momento culminante del ataque con la pérdida momentánea de conciencia en el momento culminante del orgasmo. En otros casos, el ataque no encierra fantasías directamente relativas al coito por seducción. Los sueños diurnos toman, más bien, como motivo central un aspecto del embarazo o el parto. El ejemplo clásico de esto se ve en los tan conocidos casos de pseudo-embarazo histérico. Pero más de un caso de vómito histérico participa también de estas características. El ataque puede expresar también sensaciones sexuales características de una persona del sexo opuesto con la que el paciente se ha identificado. Una paciente solía sentir en el momento culminante de sus accesos un tironeamiento convulsivo de los brazos. En el análisis se estableció que representaban las castraciones espasmódicas del pene durante la eyaculación. Un significado análogo se evidenció en el caso de una paciente histérica con ataques de estornudo. La nariz representaba el pene que poseía en la fantasía. El acceso histérico puede expresar también actos de carácter pregenital que se han convertido en sustitutos de las ideas edípicas originarias. No todos los ataques histéricos se producen en forma de actos o movimientos pantomímicos específicos que sugieren directamente al analista la situación del pasado o el sueño diurno del que forman parte. A veces, las manifestaciones de un ataque son mucho menos específicas y se producen ya sea en forma de convulsiones o bien de emociones o humores exagerados o enteramente inmotivados en apariencia, o de ataques de llanto, gritos o risa. En su momento vamos a hablar de la epilepsia, más adelante en su momento. Los ataques de esta índole constituyen también la culminación emocional de complicadas fantasías inconscientes. El llanto, los gritos y la risa son comparables en ese caso a emociones sentidas en el momento de despertar de un sueño, si bien el sueño mismo ha sido olvidado. La emoción manifiesta permite unas pocas reflexiones acerca del carácter emocional de los pensamientos latentes.
pero nada más puede decirse a su respecto, a menos que se analicen los pensamientos latentes. El llanto histérico, por ejemplo, puede ser expresión de emociones muy variadas. A veces el tipo de llanto ofrece por sí solo un indicio. Puede ser un grito infantil de pedir ayuda. Puede ser la expresión del desvalimiento y el regocijo de una mujer atacada sexualmente. Puede corresponder a sueños de parto o bien ser una expresión de rabia. También puede representar una formulación de masculinidad, entre paréntesis. La risa en los ataques de risa expresa a menudo el triunfo por la realización fantástica de deseos hostiles, especialmente de deseos de venganza correspondientes al tipo vengativo de complejo de castración femenino. Pero la risa puede ser también simplemente una deformación, pars pro toto, de la excitación sexual. En la misma forma en que los niños expresan frecuentemente toda forma de excitación mediante una risa obsesiva y exagerada. El llanto histérico corresponde a menudo a un desplazamiento hacia arriba de conflictos acerca de la micción sexualizada. Afines a los ataques histéricos son los síntomas de conversión que consisten en la aparición o desaparición patológica de necesidades físicas normales, tales como los ataques de hambre y de sed, una necesidad de defecar u orinar, o una repentina falta de apetito y de sed, una constipación o una oliguria, o bien ciertas dificultades respiratorias. Todos estos síntomas de conversión tienen su raíz en periodos de la sexualidad infantil, en los que otras funciones fisiológicas se hallan todavía al servicio de la búsqueda de placer, lo cual permite que los síntomas físicos se presten a expresar fantasías sexuales. El hambre, la sed y las necesidades de excreción pueden ocupar el lugar de un deseo sexual. La anorexia puede representar la negación de un deseo sexual. La constipación o la oliguria, tendencias de retención relacionadas con deseos de embarazo o fantasías de incorporación que se producen de acuerdo con la fórmula niño igual pene igual heces. El vómito y la diarrea pueden representar una resistencia a la vez a los deseos de embarazo y a las fantasías de incorporación. Hasta aquí hoy, amigos de la vida, los ataques histéricos. Seguimos próximamente en varios capítulos más, varios videos bien interesantes, y vamos a seguir profundizando en algo tan interesante como la conversión. Nos vemos, amigos de la vida. Recuerden, likes, suscríbanse por favor.